Amigos, quiero comentarles un problema que mucha gente está sufriendo y más en estos tiempos de sequía. Esto es la escasez de agua potable. Aquí en la ciudad de Altamirano tenemos dos ríos, uno a cada lado, el Cutzamala y el Balsas, y aún así las colonias más alejadas y altas sufren la falta de agua, y no se diga de las comunidades que conforman los distintos municipios de la región de Tierra Caliente, Guerrero, México, a pesar de que en todos lados hay ríos y arroyos, y según lo que vemos por las redes sociales, esto es en todo el país y casi en todo el mundo, o al menos en los países del tercer mundo. Lo que a continuación voy a hacer es mostrar cómo se puede resolver este tipo de problemas con relativa sencillez, y quizá se pregunten algunas personas si es sencillo resolverlo porque no lo han hecho. Quiero pensar que los técnicos en este ramo que tienen o que han tenido la oportunidad de dialogar con los gobernantes en turno, no les han hablado de la nobleza del cálculo de la rehabilitación y que se ahorrarían hasta un 90% del costo que tendrían si contrataran a una empresa para tal fin, ya que esto lo harían con el personal del propio ayuntamiento. Para resolver el problema, primero se hace un estudio topohidráulico, después se hace la captura de la red existente y luego el estudio de la población a futuro, generalmente a 20 años. Con estos datos recabados se inicia el estudio de la rehabilitación y que consiste en los siguientes pasos. Primero, tenemos que dibujar una línea de conducción de agua por gravedad. Esta línea es, en este caso, este es el manantial, lo dibujamos así, esto es la tubería, y cada uno de estos eh, puntos así, líneas vertical gruesa, es un piezómetro, es decir, imagínense que en la esquina de la calle, en cada cruce de calle pusiéramos un tubo transparente, alto. Ahí veríamos hasta qué altura llega el agua. A eso se le llama presión de agua. En este caso aquí tiene 41 metros, 51 metros, y así se va a lo largo de la tubería. Vamos colocando tubos para ir viendo las diferentes presiones. Y a medida que se va acercando a los puntos finales, la presión va bajando. Por ejemplo, la última que podemos medir es 10 metros. Cuando está al llegar al tanque regulador, pues es cero. Entonces, ¿por qué se va disminuyendo? Por la pérdida de fricción que hay entre la tubería y el agua. Esta es la tubería, va curveando, así está el terreno, la topografía del terreno. Todo esto es pérdida de agua. Si nosotros cerramos el chorro y vamos a ver cómo disminuye, cómo la presa, el agua, por ejemplo, ya no sale el agua. La presión en todos lados es la misma. Miren, por ejemplo, aquí está a la línea del tanque de la fuente, del manantial. A esta línea se le llama línea estática y a la línea esta línea piezométrica. Todo está como si fuera una manguera de albañil, a nivel todo. Pero, así está todo. Pero cuando le abrimos al tanque que chorrea el agua, la presión, todo esto se pierde por fricción y el agua que está saliendo acá, cada ciudadano está succionando agua, va perdiendo presión y va perdiendo gasto. Entonces, vamos a abrir otra vez la fuente para ver cómo se va a comportar. Vamos a abrir esto. Está saliendo el agua y hay pérdida de presión. Esto es lo que la gente comúnmente dice, no tengo presión en mi casa. Y entre más le chupan, la presión va disminuyendo y hasta que llega un momento en que ya no pueden tener agua. Les quiero recordar. Esta tubería, esto que se ve aquí, es la tubería. Todo esto es la tubería. Esta línea que se ve aquí se llama línea piezométrica. Aquí están las diferentes presiones. Imagínense que hay un tubito aquí transparente y veríamos hasta dónde llega el agua y todo para arriba del tubito estaría vacío. Esta línea es una sola línea. Una red de agua potable tiene muchas líneas, pero el comportamiento de una sola línea es igual al que tienen todas las líneas por las calles de la ciudad o de la comunidad. Ahora vamos a ver
¿Cómo se calcula esta pérdida? Elaboramos un programita aquí en Excel para que se vea, porque en los programas ya elaborados, programas como Módulo de Agua Potable de CivilCAD, que es un programa profesional, pues no se ve los cambios inmediatamente, se ven al terminar el cálculo. Por ejemplo, aquí tenemos 40.11 y 51.07. Estos son los primeros. Debido a la pérdida de presión por el roce del agua en este tramo, perdió este tramito, y acá perdió este otro, y acá perdió más, y así se va. Bueno, vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos un diámetro de 1 pulgada, de 2 pulgadas. Es un tramo de 185 metros, casi 186. Si nosotros le ponemos a 3 pulgadas, vamos a ver cómo se comporta, la presión sube. Eso se hace a veces. Pero vamos a cambiarle ahora a 1.5. Perdió muchísima presión, casi 37 metros de presión de agua. Entonces, si le cambiamos a 2, vuelve a la original. Cuando nosotros estamos cambiándole aquí, esto se hace aquí en gabinete, en la computadora, para no hacerlo en campo, porque yo creo que mucha gente ha visto que ponen tuberías y no se resuelve el problema. Le cambian aquí, le cambian allá y no se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque no es lo mismo al estarlo haciendo aquí en la computadora. En la computadora nos va marcando las presiones, si bajan, suben, cómo se comportan. Y en la práctica no se sabe, es al tanteo. Es al tanteo y se gasta mucho dinero. Enterraron mucha tubería y no funcionó. La gente sigue sin recibir agua. Entonces, para no gastar, se hace aquí en gabinete, en la computadora, le vamos cambiando. Imagínense, aquí le ponemos 4. Miren nomás cuánto sube la presión. Entonces, esto se tiene que hacer en la computadora y ella nos va a ir dando los resultados. Vamos a ver una línea que preparamos para este fin. Aquí. Por ejemplo, aquí. Vamos a abrirle aquí. El gasto inicial para la población actual es de 3.600 habitantes, tomando en cuenta que cada persona consume 200 litros al día y teniendo un bombeo de 10 horas. Esto es 20 litros por segundo. La altura del manantial con respecto a la población es de 52.14 metros de altura. Entonces, la red inicial, cuando se construyó la red, era para 20 años. ¿Verdad? Para 20 años, aquí tenemos diseño de la red para 20 años de vida útil. Entonces, en el primer año, pues vamos a tener muy buena presión. Aquí la podemos ver, mire. Esto es la carga que está sobre el tinaco. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La carga disponible a partir del tubo, vamos a ver aquí, es a partir de aquí hasta aquí. Esto se llama carga disponible. Esta es la tubería, de aquí a aquí, carga disponible. Esto es de aquí a aquí, carga disponible. Ahora, esto aquí dice altura de tinaco. ¿Qué quiere decir esto? Que si la carga disponible es de 19.96 metros, el tinaco está a partir de la tubería 16.69 metros de altura. Por lo tanto, la carga disponible se pasa sobre el tinaco de 3.27 metros. Hay muy buena presión. Y así sucesivamente, aquí tiene una carga disponible de 21.75 y el tinaco está a 18.27. Abajo de esto, 3 metros con 48 centímetros. Esa es la carga de presión que tiene el tinaco. Y así va subiendo. Por ejemplo, en el último tramo, en el último punto, la parte más alejada de la población, tiene una carga disponible de 38.41 metros. Entonces, y la altura del tinaco está a 16.94. Tiene una carga disponible de 21 metros con 47 centímetros. Es muy alta la presión, muy buena. Pero ¿qué pasa cuando van aumentando los años de la vida útil? Esta red se diseñó para 5.400 habitantes, tope máximo de vida útil. Entonces, en el primer año, vamos a ponerle un año y vamos a ver cómo se comporta esto.
ya necesitamos 20.5 litros por segundo para seguir dando los 200 litros por persona. ¿Cuántas personas aumentaron? 90 en un año. Ya no son 3.600, son 3.690. Pero ¿qué pasa en 5 años? Vamos a ver 5 años. Ya necesitamos 22.5 litros por segundo. Ya tenemos un aumento de 450 habitantes. En total, 4.050. La presión sigue siendo todavía muy buena, 19.90, y vemos esta columna. Todo está bien todavía. Tenemos buena presión. Pero ¿qué pasa a los 15 años? Vamos a ver. A los 15 años necesitamos un gasto de 27 litros y medio por segundo para seguir manteniendo la dotación de 200 litros por segundo. Por 200 litros por día para cada habitante. Bueno, entonces, pero llegamos a los 20 años. Vamos a ponerle 20 años. Vean cómo cambia todo esto. Tenemos una presión sobre el tinaco de 3 metros, 4, 4, 4, 4, y se conserva así, 4.31, 4.31. La óptima para eso fue diseñada para un tope de 5.400 habitantes. Ya se cumplió. En 20 años un incremento de 1.800 habitantes, llegó al su tope máximo. Pero a partir de ahí, nosotros le vamos a poner, por ejemplo, 25 años, vamos a ver cómo se comporta. Necesitamos ya un gasto de 32.5 litros por segundo para seguir manteniendo los 200 litros por día por cada habitante. Pero la presión empieza a disminuir. Aquí lo vemos. Entonces, vamos a ver. Ya hay falta de presión, ya no hay agua para todas las colonias. En 25 años de vida útil, por ejemplo, aquí tenemos una presión de 15 metros con 88 centímetros, pero el tinaco está elevado a partir de la tubería 1694. ¿Qué nos quiere decir este número negativo? Nos quiere decir que la presión del agua está por abajo del tinaco 1 metro con 6 centímetros. O sea, esto. Aquí suponiendo que eso tiene, el tinaco estaría por aquí y el nivel de agua de presión estaría aquí abajo. Eso es lo que nos pasa. Creo que por acá tenemos algo así. Aquí está unos 60, aquí está el tinaco y el agua está aquí abajo. Bueno, vamos a ver ahora. En este punto tenemos una presión de 11 metros con 92 centímetros y el tinaco está a 12.82, es decir, el nivel de agua llega a 89 centímetros abajo del tinaco, por lo tanto no se puede llenar el tinaco. Ya empezamos a tener problemas. Le ponemos 30. Aún tenemos mucha pérdida, mucha falta de agua casi en todos lados. Son muy pocos los que tienen abastecimiento. Esto es cuando la gente dice que ya no tiene agua, que no tiene presión, porque hay más demanda y la tubería es insuficiente. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues hay varias soluciones. Una es subir la cota piezométrica. 2 es aumentar algún tramo de tubería. Ponerle, en vez de 10 aquí, por ejemplo, ponerle de 12 o de 15. Vamos a tantearle así porque no hay de 11, 12, 13, no. Hay ciertos números de pulgadas que hay tubería. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues como les decía, cambiamos la cota del manantial o cambiamos la tubería. Vamos a ver qué funciona. Aquí le vamos a poner una tubería de 15 pulgadas en esta parte. Sí aumentó, pero seguimos teniendo al final el mismo problema. ¿Por qué sucede esto? No siempre sucede así, por la topografía del terreno. Entonces le vamos a cambiar aquí a 3.446 metros, a ver cómo pasa. Sí aumentó la presión, pero no se resolvió el problema. Quiere decir que de acuerdo a la topografía, esto no es posible. Nos vamos a regresar a donde estábamos a dar otro planteamiento. Entonces, hay otra solución.
Si nosotros colocamos una válvula para elevar la presión, es decir, sectorizando la red, vamos a poner una válvula a ver cómo funciona esto. Vamos a probar. Aumentó la presión. Vamos a ver si se solucionó. Sí se solucionó. Todo está bien con una sola válvula. Pero vamos a suponer que ahora en vez de 30 tenemos 35 años de vida de la red. Vamos a ver si seguimos teniendo presión. Sí, seguimos teniendo presión. Vamos a ponerle 40 años. A los 40 años seguimos teniendo muy buena presión. Bueno, ahora le vamos a poner 50 años. Vamos a ver, seguimos teniendo presión. Le vamos a poner 60 años. Seguimos teniendo presión. Como ven ustedes, aquí esta columna nos va diciendo la presión que hay sobre el tinaco. Siempre se va a estar llenando el tinaco porque tenemos muy buena presión. Le vamos a poner 80 años. A ver cómo se comporta. Tenemos muy buena presión. Muy buena presión. Aquí está. 3 metros, 4. Tenemos buena presión. A los 80 años de vida útil con una sola válvula para elevar la presión, es decir, sectorizando la red. Pero ¿qué pasaría si a los 90 años, cómo se comportaría? Ya a los 90 años tendríamos presión. ¿Por qué? Porque ya tendríamos una población, en vez de ser 5.400, tendríamos una población de, un aumento de 8.100 habitantes. En total, 11.700 habitantes. Ya tenemos problemas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si la red no los permite, porque no siempre es así, le vamos a poner otra válvula en vez de una, que sean 2. Y el problema se resolvió. Solamente en este caso de esta teoría funciona así, no en todas. En otras es cuestión de cambiarle un tramo de tubo o 2 y con eso soluciona. Pero de acuerdo a la topografía, aquí no es posible así, solamente con las válvulas. Ahora, ¿qué podemos decir sobre las válvulas? Esta no se puede colocar en cualquier lugar. Solamente el técnico va a determinar en base a la topografía, en base a las distancias, en base a la población, al área urbana, se van a colocar las válvulas. ¿Para qué? Para que tenga la misma presión tanto en un sector como en el otro. No es a capricho ponerlo aquí o ponerlo allá, no es así. El técnico tiene que aprovechar las leyes físicas de los fluidos, en este caso el agua. El agua se comporta de una manera especial, no la podemos manejar a nuestro antojo. Más bien tenemos que recurrir a las leyes físicas del agua y en eso vamos, sí, en eso vamos a ir hasta colocar las válvulas. Entonces, con esto ya tenemos resuelto el problema colocando válvulas. Esto lo puede hacer el ayuntamiento sin necesidad de contratar una empresa. En el ayuntamiento tienen ingenieros civiles, tienen fontaneros. Con ese personal van a construir, a rehabilitar la red, el ingeniero hace los cálculos, dirige la obra, el fontanero pone la tubería y asunto arreglado y no se echa a perder dinero. ¿Por qué? Porque todos hemos visto, por ejemplo, que la sociedad dice, háganme un pozo aquí, va al presidente municipal, se los hace, inyecta el agua a la red y no funcionó. Hace otro pozo por allá, hace lo mismo y no funcionó. Porque no funciona, porque no se está aprovechando las leyes físicas de los fluidos. Esto no es democracia, esto es técnica, es el conocimiento de las leyes físicas de los fluidos para poder aprovecharlas y tener el vital líquido. ¿Cómo debe de funcionar esto? Bueno, el técnico tendrá que tener este cálculo, esta tablita, para estar probando y tenerlo en el ayuntamiento. Ahora, este cálculo que hicimos aquí es con Excel, todas las computadoras lo tienen. ¿Qué diferencia hay entre este cálculo con este programita con los que ya venden? Por ejemplo, el módulo de agua potable de Civilcad.
El resultado es el mismo, simple y sencillamente que unos tienen ventajas y desventajas, los dos. En este caso, las desventajas de este cálculo, de este programa que elaboramos aquí en Excel, es que no nos genera las piezas, no las contabiliza, no las dibuja y nos hace más largo, tenemos que dibujarlas a mano, más largo el trabajo. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí vemos los cambios inmediatamente. Por ejemplo, aquí tiene 12, le ponemos 10, le ponemos 16 pulgadas y automáticamente vemos el cambio. En el caso de los programas elaborados que venden ya hechos para esto, no se ven los cambios así, sino a la hora de terminar el cálculo, vemos la lista de los que sí funcionan y de los que no funcionan, nos pone con una línea roja. Entonces tenemos que volver a repetir el trabajo. ¿Cuál es la desventaja de los programas? Aquí, bueno, ya les decía, es que allá no se ven los cambios rápidos hasta que se termina, pero sí nos genera todos los dibujos de las piezas y nos ayuda porque no dibujamos las piezas y el programa automáticamente las hace. Aquí no, aquí sí vemos los cambios para ir cambiando, pero no nos dibuja las piezas. ¿Qué tenemos que hacer? Hacernos este programita y ya con estos datos se los damos al programa que nos venden el módulo de agua potable de CivilCAD y nos genera todas las piezas y nos ahorra trabajo. Bueno, por ahora ya vimos aquí cómo se debe de hacer este cálculo del agua potable, de la rehabilitación. Vamos a terminarlo hasta ahí.